Hola Futurers, aquí estamos de vuelta. Bienvenida, bienvenidos, bienvenides. Estamos en la Futura Channel, vuestro canal de comunicación transmedia y de transformación social. Hoy estamos con vosotras, Aina Vidal. Buenos días, Aina. Buenos días. Y yo, Guillermo Chirino, presentando la Futura News, nuestro programa de noticias y actualidad. Estamos aquí de vuelta después de Navidad y, como sabéis, los martes seguiremos haciendo la Futura News en castellano y los jueves os esperamos para hacerlo en catalán. Hoy tenemos además con nosotras pues, a una periodista, una feminista, Noemí López Trujillo, que la vamos a contar con ella pues, hacia la 1:30. Y durante la semana pues, hablaremos con dos ilustradoras de Barcelona muy conocidas y muy reconocidas, que estamos convencidas que os van a encantar, que van a estar en el programa de los mundos de Chark Astrology. Una de ellas es Camille Vanier y el jueves tendremos a Lola Vendetta, que es muy conocida aquí en Barcelona. Como siempre, si tenéis dudas sobre la Futura Channel, qué supone o cualquier cuestión, os recomendamos que entréis a nuestra página web, lafuturachannel.net, que ha sido remodelada para que sea efectivamente más accesible. También no olvidéis que podéis seguirnos no solo en Twitch, pero en todas las redes sociales, @lafuturachannel en cualquier red. Y como siempre, también queremos dar la bienvenida y saludar a la gente del chat, que os estaremos leyendo por aquí. Hola. Efectivamente, en cualquier momento podéis intervenir y estaremos atentas. Y pasamos pues a la primera sección, reaccionando. Perdón, sobre esto, ¿la ecografía de 4D en qué semana sería? Pues ese dato no lo tengo, pero estoy seguro que pronto lo podemos aclarar. Yo es que no sé mucho de embarazos. No sé mucho de embarazos. No sé mucho de embarazos. No sé mucho de embarazos, ni de maternidad, ni de lo que vendría siendo los derechos humanos. Tampoco sabemos mucho de lo que serían los derechos de las mujeres, tampoco del respeto, tampoco de la vida. Y son estos pro vida que en realidad son pro muerte de las mujeres. Y es una cosa que es alucinante. A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que veo pues, a la pobre gente de Castilla pues, que está pues, conviviendo con un personaje así, ¿no? Sí, o sea, es muy... Fuera de los memes, ¿no? Como acabamos de ver, y fuera de las bromas, es efectivamente muy triste y realmente nos tiene que hacer reflexionar cómo han llegado al poder. Efectivamente es vicepresidente del gobierno, este señor que no tiene ni idea de embarazos, tiene muchas otras cosas relacionadas con la política institucional. Y a mí personalmente esto me ha hecho reflexionar como en dos cosas principalmente. Por un lado, el tema de la defensa de derechos, ¿no? Cuestiones que siempre hemos dado por sentado que nunca efectivamente se iban a tocar, cuestiones que incluso ni siquiera consideramos como un derecho básico, como podría ser también, por ejemplo, el divorcio o la adopción, pero que efectivamente son cuestiones que cuando entra la extrema derecha y cuando entra el fascismo en las instituciones, como está sucediendo, se pueden poner en cuestión, y por eso siempre es importante tener un ojo, ¿no? Y estar atento mientras avanzamos efectivamente en derechos sociales, no retroceder en ellos. Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una es, tampoco han engañado a nadie, es decir, abiertamente lo defienden en su programa electoral, no es ninguna sorpresa que estén defendiendo este tipo de postulados, y yo en todo caso le mandaría un saludito a la gente que decía que no iba a pasar nada por el hecho que estuvieran en una institución, que se iban a contener, que no iban a sacar su lado más oscuro y que no iban a pasar de ser pues, un meme para la izquierda, ¿no? Pues yo creo que es el momento para precisamente entender que aquello que dicen es que van en serio, que realmente llevan una agenda de retroceso y de conflicto que va mucho más allá pues, de una expresión o de una broma que podamos ver en televisión, y que lo están aplicando. Y este personaje ha trascendido especialmente con todo lo que tiene que ver con las cuestiones relativas al género, pero el caso es que es un gobierno tremendamente agresivo con muchas otras cuestiones. Por ejemplo, se han dedicado a eliminar pues, un tribunal laboral que existe para precisamente que no vayan a más los conflictos en las empresas, por decirlo así, que en Cataluña o en otras comunidades autónomas también existe y tiene muy buenos resultados. Sirve básicamente para que las cosas vayan bien y para que no tengamos que ir siempre a la tremenda y llegar a juicios por todo. Y esto pues también se lo han cargado. Yo creo que es una muestra de quiénes son. Son personas que no respetan a las personas que tienen al lado, que no aman a las mujeres, eso es evidente, y que además prefieren el conflicto, no solo en lo verbal, sino además también en la calle, en la empresa, en la economía y allí donde les dejes meter sus garras, ¿no? Y bueno, que efectivamente desde su ideario son herramientas inteligentes, en tanto que esto que tú comentas,
eliminación de esas instituciones al final lo que hace es que la gente deje de defender sus derechos, en tanto que la ciudadanía normalmente no acude a la jurisdicción ordinaria porque la ve como una institución súper lejana o súper costosa, y justamente por eso existían estas herramientas. Claro. Y que es triste porque al final después también está, por ejemplo, esto de que comentaban el tema del cambio climático, porque se lo había dicho no sé quién de su partido, que es muy peligroso, pero como tú comentas, yo creo que también guarda mucha relación con en lo que se ha transformado desafortunadamente la política en la actualidad, ¿no? Que ya no hablamos de ideario político, sino que hablamos de titular. Y yo personalmente quiero creer que mucha gente vota desafortunadamente a Vox o a partidos similares o que gobiernan con ellos, como también el Partido Popular, por titulares y por cómo afectan efectivamente los medios de comunicación como, hegemónicos, ¿no? De hecho, a mí una cosa que siempre me ha llamado poderosamente la atención era que Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, cuando les contestaba a Vox para desacreditarlos, cogía su programa electoral, su programa político, y se lo leía. Y entonces es curioso, porque es como eso quiere visibilizar que la gente no ha leído, no ha hecho ese ejercicio previo, ¿no? Bueno, tienen como este doble juego entre que por un lado no tienen ningún tipo de vergüenza en reconocer quiénes son y en traer un programa electoral que claramente es reaccionario y que va en contra de los derechos de todos los hombres y mujeres, especialmente de la clase trabajadora, pero por otro lado, cuando se suben a una tribuna o les ponen un micro, pues parece que sean los defensores de los trabajadores, que está muy lejos de la realidad, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo con estirar estos titulares, ¿no? que quieren dejar e intentar de algún modo pues, esclarecer qué significan política y culturalmente. Cuando ellos nos hablan de que defienden a los niños, a las familias y que son pro vida, yo creo que no nos tiene que temblar el pulso en decir que ellos son contra los niños, que van en contra de las mujeres y que en todo caso son favorables a la muerte de mujeres. Esto es una realidad, porque cuando hablamos de aborto es esto lo que se esconde, no entre líneas, sino precisamente pues, en muchas casas, ¿no? Y creo que es importante que podamos hablar de ello claramente. Vox es un peligro público para las mujeres, para el colectivo LGTBI y también para los trabajadores y trabajadoras de este país, y lo demuestra desgraciadamente cada día. Y espero que el gobierno central pues tenga a bien pues hacer todo cuanto esté en su mano, básicamente, para proteger a la población de Castilla, que no diré que no sé si el término, a veces somos un poco así como paternalistas y decimos aquello de que disfruten lo votado, ¿no? Pues yo creo que no. Yo creo que hay derechos que están por encima incluso del voto ejercido, y estos son entre ellos los derechos humanos. Totalmente de acuerdo. En definitiva, y también espero que, como insistimos siempre desde este canal, que efectivamente los movimientos sociales y también los partidos políticos de izquierdas efectivamente sean capaces de mover el tablero y de que nos alejemos de esta política basada en el titular y en la desinformación, y que recuperemos una política racional basada en las ideas, ¿no? Y en el ideario político, para efectivamente no sorprendernos cuando un partido pro vida de repente A lo mejor hasta nos viene bien, ¿eh? Es decir, a veces yo creo que defendemos mantras o titulares, como tú bien dices, y a lo mejor ha llegado el momento de volver a recordar por qué defendemos ciertas cosas, dónde está la base, en este caso, de nuestras propuestas políticas, y explicar, argumentar, y a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa también entre nosotras mismas, con dificultades de explicar por qué algo es bueno o por qué defendemos algo en el modo que lo hacemos. Yo creo que es un buen momento para repensarnos y para poder pensar más allá, precisamente, y argumentar por qué queremos hacer algo. Yo creo que eso nos puede venir hasta bien. Totalmente de acuerdo. En todo caso, efectivamente, instamos desde la Futura Channel al Gobierno central y a todas las instituciones competentes a que resuelven este problema y que efectivamente no se materialicen las pretensiones de Vox y del Gobierno de Castilla y León en esta materia. Y con esto no sé si querías comentar algo más, si no pasamos al siguiente vídeo. No, pasamos... Bueno, una palabra, sí, una cosa sí quería decir. Cuando hablamos de la cuestión de enseñar a las embarazadas, en este caso fotografías 4D, a mí me gustaría mencionar simplemente un término. Yo creo que lo que está promoviendo en este caso Vox con el sí del Partido Popular es terrorismo contra las mujeres. Y creo que es así como lo tenemos que plantear. Solo quería decir esto. Muchas gracias. Total. Pues ahora sí, pasamos al siguiente vídeo sobre impuestos. Buenas tardes. Si usted monta una empresa pequeña o mediana y se equivoca en las previsiones de negocio, los clientes no llegan o lo que usted ofrece no tiene mercado, tendrá que asumir el error y las pérdidas e incluso responder ante las deudas con su patrimonio personal. Normal, ¿verdad?, en una sociedad de libre mercado.
Lo que es una anormalidad es que las grandes constructoras cobren del Estado cifras astronómicas por hacer autopistas de peaje basadas en previsiones tan equivocadas que resultan sospechosas, y cuando llegan a la quiebra, papá Estado se queda el pufo y se las pagamos entre todos. El truco se llama responsabilidad patrimonial de la administración, una cláusula milagrosa que cuando el negocio no sale como se esperaba, permite a esas grandes empresas o a sus bancos acreedores cobrar del dinero público. Estos liberales a ultranza, que no comparten ni un céntimo de su negocio cuando va bien, pero que pasan la factura al Estado cuando le sale mal, son los auténticos antisistema. Hoy lunes, 12 de diciembre, es el día en que definitivamente sabemos que nos vamos a comer con patatas unos 5.000 millones de euros, lo que costó construir 6 autopistas de peaje en Madrid, 6, una en Alicante y otra en Cartagena. Nadie pagará por los errores cometidos, tanto en la previsión de uso de esas autopistas como en lo que se pagó y a quién por las expropiaciones. Ni nada de nada. 7 autopistas sin coches que nos han caído como regalo de Papá Noel. ¿Se acuerdan de aquella maravillosa película llamada La cena de los idiotas? Pues lamento decirles que somos los idiotas. Pues personalmente la política creo que no existe nada más importante que hablar del dinero público y de la gestión pública, ¿no? Al final de los recursos que compartimos entre todos y todas, porque luego denunciamos que no hay recursos para atención primaria, por ejemplo. A la vez se instala este discurso de no impuestos, Estado mínimo, y sin embargo a la vez parece curioso porque cuando hay que sociabilizar pérdidas o cuando el mercado encuentra mecanismos para sacar beneficios sin límites de los recursos y del dinerario público, aquí nadie se queja ni de los impuestos ni de las arcas públicas, ¿no? Al contrario, ¿no? Tenemos como unas grandes empresas y unos señoros que saben un montón de economía, que nos explican las bondades y las maravillas del libre mercado y del capitalismo, que resulta que nos esconden un detallito menor, y es que en realidad es un capitalismo de amiguetes. Es decir, van con privilegios unas empresas versus la inmensa mayoría, van con las cartas marcadas, hay que decirlo, porque lo que está haciendo Florentino, como otros constructores, es un chantaje absoluto al Estado, es falsear la documentación y es voluntad, en este caso, de corrupción desde un inicio. Yo creo que tendríamos que cambiar el término. O sea, para mí esta gente no son empresarios, lo que son corsarios, y como tal se les tendría que tratar. Entonces, a mí me cuesta entender, en realidad, cómo la administración pública sigue manteniendo relaciones con estos corsarios y que no sea una relación básicamente penal y por lo administrativo. Creo que esta gente hay que perseguirla y esta gente tiene que devolver lo que nos ha robado a todas, que tiene que ver no solo con dinero público, sino también con un modelo desarrollista del país que ha trinchado el territorio, que nos ha hecho polvo como país y que encima nos ha dejado pues con las cuentas en cero. O sea, es que realmente es bastante vergonzoso. Y efectivamente es peligrosa la ideología que todo esto esconde, ¿no? Que parece que el Estado o lo público solo existe para rescatar al 1%, ¿no? De hecho, yo recuerdo estudiando Derecho financiero, cómo se nos explicaba constantemente, o de forma como sutil, efectivamente, ¿no? Que el Estado era ampliamente perjudicial para los intereses de las empresas. Claro. Y sin embargo, cuando pérdidas, cuando crisis sociales o climáticas o ambientales de cualquier tipo, de repente el Estado, chef kiss, ¿no? Claro, en general es perversa la idea, ¿no? Siempre lo es, porque tenés este punto de los beneficios son para mí y cuando tengo pérdidas, pues me lo pagáis entre todos. ¿Por qué? Porque yo soy rico, guapo y L'Oreal y yo me lo valgo. Tú no, tú si te quedas tirado, pues búscate la vida vago porque es lo que eres, un currito de barrio que no sirves para nada, ¿no? Pero es que en el momento actual es aún más doloroso. Es decir, hemos pasado por una pandemia, por un volcán, tenemos una guerra que ha tenido unas consecuencias gravísimas en términos de inflación. Y la reacción que tiene una parte de nuestra patronal es tomarnos el pelo y robarnos a manos llenas. A mí es una cosa que de verdad, o sea, no es que me saque de quicio, es que se me cae la cara de vergüenza de pensar cómo es posible que esa gente, que tienen la capacidad adquisitiva, gracias a nuestras manitas, su riqueza es nuestro trabajo, cómo es posible que no les salga de ellos la solidaridad, por decirlo así, y en caso de que no salga de ellos, que yo ya no me espero absolutamente nada, que no haya mecanismos precisamente para forzar que esto sea así. No puede ser que tú y que yo y que 4 desgraciados más estemos pagando más impuestos que el señor Florentino o el señor de Inditex.
No puede ser. Proporcionalmente es una estafa y a mí es una cosa que me, en fin, No, un poco de mal humor. Es una estafa, son estafadores y como tal efectivamente deberían ser nombrados. Hablando de mecanismos, concretamente el mecanismo que se denuncia en el vídeo en cuestión se basa en esta práctica que desgraciadamente es bastante típica o ha sido bastante típica, especialmente durante la burbuja inmobiliaria, Sí. donde la administración pública licita una obra, ¿no? La licita por un valor mucho menor al que será el valor real y después la empresa efectivamente va inflando el presupuesto in eternum, ¿no? Y efectivamente el dinero público pues va creciendo, ¿no? In eternum para esa empresa. Que para darle la vuelta y hacerlo como en positivo, lo cierto es que también hay otras formas de hacer política. Y en Barcelona, por ejemplo, cuando entró en el ayuntamiento Ada Colau, se dio cuenta que esto estaba pasando en nuestra ciudad. Y sucedió, por ejemplo, en Glorias. En Glorias el ayuntamiento actual entró y se dio cuenta que el presupuesto que habían hecho era claramente inferior y que no correspondía al coste real que iba a ser. ¿Qué hizo el ayuntamiento? Pues de entrada, apartar esa empresa, iba a poner un adjetivo, me lo voy a ahorrar, pero apartar a esa empresa, volver a hacer un presupuesto real en el que sí que incurrieran, en este caso, pues todos los costes y poder así ser transparentes con la ciudadanía. Y yo creo que el resultado es más que positivo, no solo en términos de ética o estética o incluso transparencia administrativa, sino también el resultado de cómo eran las Glorias hace 20 años, que yo me acuerdo de pasar con mi madre acojonada un poco por esa especie de sótano extraño que era esa caja, ¿no? Ahora que son jardines que ves a la gente jugando al básquet en medio de la ciudad, que yo nunca lo había visto esto en Barcelona, pues la verdad que da gusto ver cómo la política a veces sí que funciona, ¿no? Totalmente, aquí súper fans de Glorias, efectivamente, nos encanta el parque. Y en todo caso, aún así sí que hay que visibilizar que esto no puede quedar en manos de la voluntad de la buena gestión de Ada Colau o de un político concreto, ¿no? O un partido en concreto. Esto tiene que efectivamente ser sistemático, ¿no? Y tiene que estar efectivamente y ser estructural. Y aquí a lo que voy es que no podemos permitir que si hay una institución que sabemos que constantemente se ha utilizado de forma defectuosa, ¿cómo podemos no hacer nada en relación a esta cuando un gobierno en concreto y un caso en concreto ha demostrado que se puede hacer una cosa diferente, ¿no? Que, quiero decir, me sorprende mucho esto, ¿no? Que hay problemas, que esto sucede mucho en administración pública, pero sucede en general en la política, ¿no? De que hay problemas que parecen estructurales y que, bueno, están ahí, todo el mundo los conoce, pero es como... Siempre se ha hecho así. Exacto, pero quiero decir, si alguien ha demostrado que se puede hacer de una forma distinta, ¿por qué no repensamos cómo hacerlo de forma distinta, no? Bueno, uno esto y lo otro, la cara oscura, entre comillas, que es la impunidad. Para mí, ¿no? Es decir, ante tantas prácticas claramente nocivas, corruptas o que friegan la corrupción que hemos estado viendo durante tantos años de la Cataluña y de la España esta desarrollista, ¿no? Que ahora que parece que Salvador Illa quiere hacer un remember y nos vuelve a traer a los 90 con estos maravillosos proyectos que pone encima de la mesa para los presupuestos de la Generalitat, que esto es otro temazo, podríamos abrir melón también, qué le está pasando al señor Ximén Illa, o sea, es espectacular. Pero volviendo a esto, yo creo que es importante que podamos señalar determinado tipo de prácticas y erradicarlas de nuestro funcionamiento, porque la impunidad yo creo que es tierra encima de la democracia, porque acaba laminando cualquier tipo de credibilidad que pueda tener la ciudadanía frente al Estado de Derecho o a una posible defensa de la ciudadanía, ¿no? Si los que más poder tienen hacen lo que les da la gana, siempre les sale gratis y no pasa nunca nada, ¿qué sentido tiene? ¿Existe realmente el Estado democrático? Pues yo creo que eso nos tendría que preocupar más de lo que nos preocupa. Totalmente de acuerdo. Pues ahora sí, si queréis pasamos al siguiente vídeo de Reaccionando, que este sí que es un tema a lo mejor más ameno. Sorry, Juanca, hace un rato tu cadera ya no está tan amor. Una reina como yo no está pa' emiratos. Una griega como yo no está pa' reyes como tú. Monarcas como tú. Te fuiste con Cori, con la bebé, el cara dura que eres tú. Siempre fui una
una reina brillante mientras tú cazabas elefantes. Yo te di todos tus infantes y me pagaste con 1000 amantes. Entendí que no es culpa mía que a ti te exilien. Casi te cargas a España, Dios salve a Felipe. Me dejaste con Cristina en Ginebra, con la Lesbia en Ginebra y a mí sola en Zarzuela. Te creíste que la patria siempre sería tuya. Los monarcas ya no engañan, los monarcas tributan. Ojalá. Modelo de persona buena, campechano, ya no es lo que era. Tiene modelo de persona buena, campechano, un monarca como tú, bribones como tú. Te fuiste con Corina y con la bebé, el cara dura que eres tú. Pues es buenísimo, desde aquí, gracias, efectivamente. Somos muy fans desde La Futura, todo el movimiento que está generando la venganza de Shakira y nos están encantando este tipo de reinterpretaciones. En todo caso, yo sí que tengo que decir o señalar que este vídeo, esta crítica a los monarcas, ¿no? Y a Felipe es como demasiado generosa y demasiado suave, ¿no? Porque con toda la taca que hay para la monarquía y con todo lo que se podría sacar, ¿no? Desde del hermano o hasta la transición ejemplar y toda la corrupción sistemática que ha habido, esto es como bastante suave. Sí, es bastante suave, pero es un poco la venganza de la reina que todas estamos esperando. Es decir, ante un monarca como él, efectivamente, y un mal compañero, obvio, no hace falta ni entrar en el detalle. La verdad, a mí como mujer sí me apetecería ver un beef de la reina contra el monarca, dándole hasta sangrar, porque hay motivos, y seguro los que no conocemos, ¿no? Así que por un lado el meme a mí me hace mucha gracia y por el otro estoy de acuerdo que se queda muy cortito de lo que se le podría decir a este monarca corrupto, que yo si pudiera pues empezaría pidiéndole por favor, ¿no? La abdicación de él y de su hijo y así pues restaurar un poco la dignidad, yo creo, de la institución. Por estas alturas no se me ocurre ningún otro gesto que no sea este, pues que pueda resurgir en positivo una institución como esa, ¿no? No, es verdad, sería muy interesante el beef de la reina, especialmente con todo lo que ha contado Corina. Quiero decir, claro. nunca me lo había ni planteado. Siento tanto rechazo por la institución monárquica que son personas, es verdad. Hay que pensarlo bien. Yo hace muchos años que defiendo una teoría. Estoy muy pro froilanista y muy pro Victoria Federica. Mucho, desde su prácticamente nacimiento. Patini Piti. No, yo estoy convencida que la Tercera República viene de la mano de estos dos. ¿Tú crees? Sí, porque creo que estos dos animalejos viven en un mundo paralelo, tan alejado de la realidad, que son capaces de no entender que este no es el momento para ir chuleando a la gente con coches alucinantes y con fiestas increíbles. Es una falta de respeto, pero fuera absolutamente de época, ¿no? Yo creo que sus faltas constantes, y es evidente que han demostrado que no tienen ni el intelecto, ni la empatía, ni la inteligencia como para ver que lo que están haciendo es de verdad, o sea, es un insulto a la población a la que supuestamente representan, aunque sea remotamente. Yo creo que esas faltas de respeto van a tardar por minar la institución y traernos un regalo de Reyes un día de estos. Ojalá. Yo, florianista de pro y pro Victoria Federica, absolutamente. Encendemos una vela para que gobiernen rápido. Vamos a encender velitas para que las dos criaturas pues se expandan bien, nos demuestren qué es ser monarca y qué es en concreto ser Borbón. Y la verdad es que lo hacen bien, es decir, si miras históricamente la figura de los Borbones, a lo largo de toda su vida, pues son gente pues como ellos, gente poco respetuosa, poco empática, gente corrupta, gente tremendamente mujeriega o como de todo, o sea, son básicamente pues un festival en rave permanente gracias a los tributos, ¿no? de los pobres siervos que nos ha tocado aguantar pues este espectáculo. Entonces, pues ahora como ya tenemos Netflix y HBO y cualquier otra plataforma, pues yo creo que ya podríamos eliminar este serial que no creo, yo al menos no veo que nos aporte absolutamente nada. Total. Bueno, y que no hemos comentado efectivamente porque fue hace tiempo el mensaje de Navidad del Rey,
pero quiero decir, los coletazos que está dando la monarquía es bastante lamentable. En todo caso, mientras el ala socialista del gobierno del Estado siga maniatado con la institución monárquica y ni siquiera sepamos en relación en estudios demográficos como en el CIS qué opina la ciudadanía en relación a la monarquía después de toda esta corrupción y toda esta sinvergüenza, pues como mínimo tenemos estos elementos culturales que al menos nos reímos del tema. Yo ¿no? muy a favor, yo estoy muy a favor, sí. Ya que, mira, pues ya que lo pagamos, al menos que nos divierta. Exacto, hay que sobrevivirlo de alguna forma. Sí, totalmente. Pues si os parece, vamos con el cuarto vídeo. Es que la corazón. Es una pasada, qué bonito. Hacía mucho que no veía tanta gente tan emocionada. Esto es la cola del acto que hubo este sábado en Barcelona, en el que Sumar y Yolanda Díaz pues, nos explicaba un poco pues, de este proceso de escucha y su proyecto. Y la verdad que yo hacía mucho tiempo que no sentía en el ambiente tanta ilusión. O sea, fue un desborde. Yo creo que ninguna nos creíamos que podíamos llenar el auditorio y menos aún, yo te juro que cuando vi que se empezaban a llenar los laterales, digo, pero madre mía, porque fuera aún había una cola que daba toda la vuelta. Es decir, hubiéramos podido probablemente llenar 2 veces el auditorio. Y al margen de lo numérico, yo creo que lo importante en realidad es lo cualitativo. Era el ambiente que había allí dentro, que era de ilusión, que era de esperanza, que era de ganas de tirar un proyecto adelante nuevo, fresco. Yo la verdad que me sentí con las pilas cargadas y con ganas de volver a trabajar y espero que el resto de la gente que estuviera allí también. Pero la verdad que fue un acto muy bonito. Qué bonito, es muy bonito ver tanta ilusión por un proyecto político y social diferente. La verdad, yo también tengo muchísimas expectativas en relación a ver cómo germina, ¿no? el proyecto de escucha y a ver en qué se transforma. Pero sí, es increíble. La verdad es que en el tiempo que llevo yo en la política, o sea, o participando en movimientos sociales y política institucional, hacía mucho tiempo que no había algo tan motivador y que con tanta esperanza, diría que es la palabra, ¿no? Sí, y se nota. Ayer me explicaban que la directora del Auditori les contó a los organizadores que es una señora que lleva muchos años, muchos allí en el Auditori. Y decía que en toda su larga carrera nunca había visto una cola como la que hubo el sábado dando la vuelta 2 veces, ¿no? a la manzana. Y yo quiero pensar que eso es significativo. No, veremos eso en qué cristaliza, pero al menos sin duda lo que yo veo es que hay gente con ganas de que se haga algo nuevo, algo bien, algo unitario, algo en el que realmente sume y que vayamos más allá de lo que hemos sido hasta ahora, ¿no? Y la verdad es que es muy ilusionante. No, y es ilusionante justamente en relación a todo lo que hemos comentado hoy del tema de la evasión o falsedad de impuestos y en tema de la desfachatez de Vox y el Partido Popular con el tema del aborto. A mí personalmente me llena de esperanza el hecho de que no estemos solo defendiendo, intentando rescatar aquello que nos están intentando arrebatar, sino que tengamos la valentía y la proyección de querer ir mucho más allá y hablar de efectivamente de no ganar unas elecciones y no ganar una competición, sino de ganar un país, que es algo como mucho más serio. A mí es una idea esta que me gusta mucho, la de construir país y ganar un país, ¿no? Y pensar en un programa electoral, entre comillas, pero que sea un programa de década. Y yo creo que el proyecto que está haciendo ahora mismo es un trabajo muy exhaustivo. Es decir, yo tengo ganas de leerme todos los documentos que están trabajando porque realmente está cogiendo lo mejor del país. Veías encima del acto, no solo era Ada y Yolanda, que son como 2 monstruas de la política, ¿no? Detrás, los perfiles que escogieron a mí me parecieron también excelentes en este sentido. Es decir, tenías una mujer joven sindicalista de Amazon que te está explicando, ¿no?, las dificultades de las grandes empresas y cómo intentan laminar derechos y cómo están las nuevas generaciones pulsando para que eso no pase. Tenías a mujeres hablando de feminismo, tenías a Bob Pop hablando de cultura o hablando de ecología. Creo que es eso, es decir, es hablar de ciencia, de cultura, es no quedarte en un cajoncito pequeñito hablando de lo tuyo, lo que estás cómodo, sino empezar a confiar también en terceras personas, en gente que nunca ha participado de la política, pero que estaba y que de una forma distinta también estaba haciendo política, ¿no?
pensando, por ejemplo, en nuevas propuestas de políticas públicas. La verdad es que yo tengo mucha esperanza y estoy convencida que veremos propuestas innovadoras de este proyecto. Totalmente, a mí también me hace mucha ilusión y además porque al final nuestro país en realidad es esto también, es Claro. Diversas perspectivas, propuestas que nunca habíamos pensado, ¿no? Claro. Así que Mira, por ejemplo, a mí se me ocurría, el día antes hubo un acto también en Tarragona, que yo no sé si es hasta más importante, incluso 600 personas en un auditorio en Tarragona que las 2.400 en el auditorio, ¿no? Pero también lo desbordaron y allí se explica una propuesta que yo creo que es muy interesante, que tiene que ver con las deslocalizaciones de las empresas, ¿no? Y esas cosas que nos habían dicho toda la vida de esto siempre ha sido así, esto no puede cambiar, esto va así, ¿no? Viene una empresa, tú le das una ayuda y ella se pira. Bueno, pues se está poniendo encima de la mesa una propuesta precisamente para que esto no sea así, para que las grandes empresas no nos puedan dejar pues con el culo al aire y dejando al territorio pues sin trabajo, con mucha gente en el paro y sin capacidad de futuro y de proyecto, ¿no? Así que esperamos mucho de Sumar. esperamos mucho y efectivamente desde la futura seguiremos haciendo traspaso de lo que vayamos conociendo del proyecto de Sumar. En todo caso, ahora pasamos a la entrevista con Noemí López Trujillo, así que adelante cortinilla. Pues hoy tenemos el placer de contar con Noemí López Trujillo, que es periodista y feminista, o periodista feminista a secas, autora de Volveremos y Lo conocí en un corpus, premio periodista joven sobre violencia de género. Hola Noemí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿tú nos escuchas bien a nosotras? Vale. Perfecto, sí. Perfecto. Pues si quieres empezamos con una pregunta así un poco más frívola, porque todos estos días hemos estado oyendo este beef de Shakira contra Piqué y queríamos saber tu opinión, obviamente, de cómo lo ves, cómo has visto también el debate público en torno a esta canción y cómo han ido transcurriendo las cosas, ¿no? Pues, a ver, yo la verdad es que soy muy defensora de la frivolidad. Eso para Muy empezar. bien. Entonces, Estamos contigo. o sea que, claro. No, más que nada porque muchas veces todo lo que rodea el entusiasmo, el ocio, lo que se ha considerado frívolo, ¿no? De alguna manera lo frívolo es desde una visión muy androcéntrica, que es aquello que históricamente no ha preocupado, no ha sido un tema central para los hombres, pues como es la moda, el maquillaje, bueno, ¿no? Todo lo que se considera superficial. Entonces yo soy muy defensora de eso, me parece, porque es poner otro tipo de agenda y otro tipo de intereses en el centro que son igual de legítimos, y también porque me da la sensación muchas veces de que lo que es eso, ¿no? Lo entretenido, lo superficial, lo frívolo, de alguna manera se entiende que es algo que por clase social la gente rica tiene, ¿no? O sea, como que se puede permitir. Cuando tú, por ejemplo, eres una persona precaria o tienes, por ejemplo, determinadas circunstancias, de alguna manera lo frívolo o lo entretenido parece que no forma parte de tu cosmos, ¿no? Y que de alguna manera como que despreocuparte por un momento, disociarte de tu realidad, ¿no? Es algo que se penaliza. Entonces yo súper a favor de reivindicar lo frívolo. Entonces, dicho esto, pues yo pues emocionadísima, pues soy muy fan de Shakira. A mí personalmente tampoco quiero elaborar como, o sea, lo podemos hacer ahora, pero así como desde el mero disfrute, a mí la canción me ha encantado. Tengo muchísimas ganas de salir para bailarla, porque además yo bailo twerk, entonces pues necesito ver qué pasos voy a meter en esta canción. Y es verdad que también defiendo mucho que desde la cultura popular, ¿no? Pues se pueden hacer, se pueden abrir como melones, ¿no? Y podemos hacer determinados discursos, pues como hacía, por ejemplo, la diputada Mar García con el derecho de las madres al BIF, ¿no? O incluso abrir otras temáticas como pues, la monogamia o la mal entendida o mal conceptualizada sororidad y ese tipo de cosas. Me parece un temazo, la verdad. No tanto como el de la villana, la sesión de la villana, pero me parece un temazo.
Bueno, la villana eso no se la puede superar, pero yo creo que también hay un elemento de que parece que nos quieran meter como una especie de que las feministas somos aburridas, ¿no? Que tenemos que estar enfadadas y no puede haber un feminismo disfrutón. Yo creo que tiene que ver también con esta canción y yo al menos también estoy completamente de acuerdo contigo con el beef de Shakira, vamos, absolutamente. Hmm. Sí, sí, o sea, Sí, yo sí. creo que hay este punto, ¿no? De justo lo que tú has dicho, Aina, de que de alguna manera no tenemos derecho al disfrute por lo que decía al principio, ¿no? Que cuando tú eres un sujeto político que, ¿no? Que digamos que tu identidad también está basada en esa opresión que sufres y demás, parece que no tengas derecho a la euforia, ¿no? Como que de Eso. alguna manera es como si fuesen incompatibles. Y es esta cosa de, porque hay una batucada en el 8M, ¿no? Así un poco por reducirlo al absurdo y es como, bueno, es que ¿no? La ira, la rabia y la alegría son muchas veces emociones que van de la mano y que de alguna manera son motor, ¿no? Para construir y pensar de forma colectiva. Y luego que además hay veces que o sea, que ni siquiera todo tiene que ser político, que es una canción que podemos disfrutar Claro. y que no todo el día tenemos que estar ahí como en la trinchera, que el disfrute también es muy político sin tener que darle tampoco ningún otro empaque. Totalmente, yo no puedo estar más de acuerdo. Totalmente. Y ahora cambiando de tema, Noemí, una de las obras que más nos han gustado desde la Futura ha sido el podcast Lo Conociendo un Corpus, que trata sobre el asesinato de Ana Orantes, el primer caso no ampliamente mediatizado sobre violencia de género en España. Que de hecho gracias a este podcast ganaste el premio Joven sobre violencia de género. Hace poco, efectivamente, se cumplieron 26 años de este asesinato. Nos preguntábamos si podrías contarnos un poco quién era Ana Orantes y qué supuso, ¿no? ese asesinato para el Estado. Claro. Sí, pues Ana Orantes no dejaba de ser una mujer como muchas otras, ¿no? Tan extraordinaria y tan común, ¿no? O tan asemejada a muchas otras mujeres a la par. Entonces, es verdad que su hija siempre dice, Raquel, siempre dice que era una mujer muy adelantada a su época. Y de alguna manera sí que siempre hay como unas pioneras, ¿no? Como podía ser en su momento pues, Lola Flores u otras mujeres, ¿no? Que han sido políticas, artistas y demás, a las que admiramos, ¿no? Y que de alguna manera al haber formado parte bueno, de un mundo a lo mejor más mediático, más visible y demás, han pasado a la historia, ¿no? Posiblemente han estado invisibilizadas, pero han pasado a la historia. Y mujeres como Ana Orantes también creo que eran unas pioneras, eran una especie de protofeministas, ¿no? Eran feministas aunque igual no empleasen ese término. Y de alguna manera, con su propia experiencia y con sus propias palabras, supieron identificar y conceptualizar lo que era la violencia de género, ¿no? O la violencia contra las mujeres. En su caso, pues era una mujer de Granada que había nacido en Granada ciudad en los años 30. Y pues bueno, pues conoció a un tipo cuando tenía solo 19 años, que ya desde el principio marcó un poco la relación como una relación de violencia, ¿no? En tanto que le dijo que si no se iba con él, pues iba a decir que era, digamos, como una chica fácil, como, ¿no? Como una cualquiera, ¿no? Esta idea de que, por supuesto, las mujeres no, o sea, tenemos que mantener la compostura, ¿no? Porque los hombres entienden que les damos estatus a través de la relación entre ambos. Entonces, bueno, pues era un maltratador, como había muchísimos, como tantos hay, sigue habiendo todavía, pero es verdad que en su caso era una violencia muy extrema, ¿no? La violencia tiene niveles, no siempre es violencia, pero es verdad que tiene niveles y ese nivel era muy extremo, era tan extremo que al final, cuando ella acude a la televisión a contar su caso, a Canal Sur, él la asesina 13 días después, lo cual es como una ejecución pública, ¿no? Porque de alguna manera está intentando lanzar el mensaje de que las mujeres no pueden sobrepasar esa línea, ¿no? De que tienen, o sea, que tiene que haber un tipo de castigo, ¿no? Porque digamos que ha sobrepasado el límite que ellos marcan. Entonces, pues bueno, es verdad que fue extremadamente cruento por las circunstancias del feminicidio, del asesinato,
pero si ella no hubiese ido a la tele, o sea, se juntan como dos factores. Si ella no hubiese ido a la tele, habría sido un asesinato más, como lo era en aquel momento, un suceso, como se decía en aquella época. Y es verdad que si el asesino no hubiese cometido ese crimen, pues a lo mejor habría sido un testimonio más en televisión, pero por desgracia tuvo que pasar aquello para que de alguna manera esa violencia tan extrema y tan horrible de alguna manera nos pareciese tan inadmisible que no pudiésemos ya echar la vista a otro lado, ¿no? Entonces eso hizo, ¿no? Impulsó que hubiese, digamos, que desde el poder político, ¿no? Pues las diputadas se agrupasen y comenzasen a trabajar juntas en crear una ley contra la violencia de género que ya empezó a tomar forma en el año 97, pero que acabó aprobándose más tarde, bueno, pues hasta que no llegó el Partido Socialista al gobierno, pues digamos que no se pudo comenzar a tramitar. Y esa es un poco la historia. Entonces, a mí me parece importante recordarla, una, porque es genealogía, ¿no? Que parece que siempre hacemos genealogía de mujeres, ¿no? que han sido políticas, que han sido músicas, cineastas, pintoras, científicas y demás. Y las amas de casa, las trabajadoras del hogar, una mujer además de Andalucía, que además le habían hecho creer que no sabía hablar, que no sabía expresarse, una mujer pobre, o sea, de clase obrera, ella era costurera, ella era una obrera de su casa, pues no, parece que esas mujeres no dejan huella en la historia feminista y al contrario, ¿no? O sea, al contrario, deberíamos rescatar más nombres como el suyo. Totalmente. Lo triste es que 26 años más tarde nos encontramos en uno de los meses de diciembre más duros en términos de feminicidios que hemos visto en toda la historia. 13 mujeres asesinadas este diciembre de 2022. No en bien que estamos fallando, es decir, seguro que hay muchos elementos en los que hemos mejorado gracias a mujeres o a lo que ha significado mujeres como Ana Orantes, pero algo está fallando, eso está claro. Sí, a ver, yo creo que en primer lugar la ley de violencia de género no se ha implementado todo lo bien que debería porque, claro, cuando se aprueba en el año 2004, pues al final es una ley muy novedosa que digamos que narrativamente se centra muy en lo penal, pero que tiene muchas otras partes que dependen de lo presupuestario. Y claro, pues digamos que es complicado ponerla en marcha, crear todos esos juzgados, formar y especializar a los profesionales, digamos, cambiar completamente el paradigma. Eso a día de hoy se ha logrado bastante, pero no se ha conseguido. Entonces, yo creo que vamos como... ¿Tú crees que, por ejemplo, los recursos sirven en este caso para salvar vidas? Y yo creo que los recursos sirven para salvar vidas. Creo que el problema es que hemos apostado todo a una ley y las políticas públicas no están para... O sea, quiero decir, no podemos creer que un problema de tanto calado, tan complejo y tan grave como ese se va a arreglar con una ley. Eso no significa que debamos desconfiar de las políticas públicas, porque entonces acabamos cayendo en esa especie de populismo, ¿no? que reclama el fascismo, ¿no? Que es como la política pública no sirve, no implementemos políticas públicas, ¿no? De alguna manera nos quieren hacer dudar de la ley de violencia de género, ¿no? Desde la extrema derecha. Claro que sirve, claro que denunciar sirve, pero no es lo único, es decir, eso es todo un engranaje. Si yo denuncio, pero al agresor, por ejemplo, no hay un programa de reinserción adecuado y de educación en las instituciones penitenciarias, si no dejamos también de deshumanizar a los agresores creyendo que efectivamente otra forma de ser hombre es posible, si no damos autonomía económica y habitacional a las mujeres, de alguna manera el ciclo no se está rompiendo. Si no educamos a los menores desde la infancia en que otras formas de querer, de relacionarse sexoafectivamente son posibles, que tú denuncies es
una mínima parte, que claro que funciona cuando el problema ya existe, pero son tantas cosas que hay que cambiar, y no solo desde esa política pública de la violencia de género, desde políticas públicas contra las violencias machistas, que, insisto, son súper importantes, pero es que tenemos que empezar también a pensar en que cuando hablamos de combatir las violencias machistas hay que pensar en, por ejemplo, cómo de hostil y cómo de violenta es, por ejemplo, la ley de extranjería, si necesitamos una renta básica universal, de qué manera, ¿no?, toda la desigualdad económica revierte en la desigualdad de género, ¿no?, en la desigualdad de género en términos de violencia. Entonces, la ley de violencia de género fue muy avanzada, es muy importante, se pueden seguir haciendo cosas en esa dirección, y hay que hacerlas y hay que pedirlo, o sea, no nos podemos olvidar de eso, no podemos decirnos, no, el Estado no va a hacer nada por nosotras, eso es mentira, porque quien dice eso lo dice desde el privilegio de que no necesita el Estado, porque la mujer migrante que no tiene un círculo de vecinas todavía, o que no tiene papeles, o que no tiene dinero, claro que necesita el Estado, pero no puede ser la única vía. Entonces, de alguna manera hay que trabajar en esas dos vías y también empezar un poco a cambiar, no cambiar el discurso, ampliarlo, ¿no? Que no solo sea que la violencia de género es denuncia, ¿sabes? O ante cualquier duda llama al 016. Eso es muy importante, pero tiene que ir acompañado de lo demás, porque si no, se genera un efecto de desaliento brutal por el cual parece que las cosas nunca van a mejorar, y sí van mejorando, pero van mejorando muy despacio, y desde luego van mejorando muy despacio porque igual no se está actuando en todos esos ámbitos que son realmente importantes. Totalmente. Y ahora, generando una digresión, queríamos comentar el tema de que últimamente ha seguido con mucha atención toda la polémica en torno a la ley trans recientemente aprobada, ¿no? Y has dedicado varios artículos desmintiendo bulos en relación a esta ley. Queríamos preguntarte, ¿qué crees que ha pasado para que haya habido tanta violencia y tanta desinformación en torno a esta ley? Y también queríamos preguntarte desde una perspectiva de si crees que el periodismo ha estado efectivamente a la altura sobre este debate. Uf. No podemos, iba a decir, no podemos seguir con Shakira. No, es un tema súper importante, solo que, Dios, o sea, realmente ha sido, para mí no es que sea difícil, es que ha sido como, toda esa violencia ha permeado muchos espacios, por supuesto también el periodístico, y tengo tanto que decir que es como que me ha sobrevenido por partes. No, el periodismo no ha estado a la altura. Creo que no han estado a la altura. No hemos estado a la altura desde bueno, tampoco me voy a incluir porque yo tengo muchísimo que aprender y tengo muchas cosas que mejorar, y realmente veo los artículos que hacía al principio y creo que son muy mejorables, pero no voy a ser falsa, no me voy a incluir en ese todos tenemos mucho por hacer y nos hemos equivocado, porque desde luego no es lo mismo el artículo de Elisa Beni, por ejemplo, o llevar a Patricia Sornosa a tu programa, que desde luego mejorar el lenguaje inclusivo en un artículo periodístico. Entonces, dicho esto, creo que el periodismo no ha estado a la altura. Creo que no lo está muchísimas veces, y creo que esto pasa por no tener precisamente, por la falta de diversidad de las redacciones. Porque nos hemos creído que cuando ya había mujeres blancas como yo en las redacciones que cubríamos los temas de feminismos, ya estaba todo hecho, cuando en realidad necesitas una mirada mucho más amplia. Yo no sé cómo intersecciona el género, o sea, nunca lo voy a vivenciar, nunca lo voy a experimentar, cómo intersecciona el género con ser gitana, por ejemplo. Entonces, mi información siempre va a estar mermada, por mucho que yo quiera ponerme las pilas. Y lo tengo que hacer, tengo que ponerme las pilas. Pero faltan más mujeres gitanas en las redacciones, faltan más mujeres LGTBI y, por supuesto, faltan mujeres trans, no solo en las redacciones, sino en muchísimos ámbitos. Entonces, esa ausencia ha jugado en nuestra contra, pues para poder esparcir todo tipo, ¿no?, de informaciones y, de alguna manera, deshumanizar, ¿no?, y denigrar sobre todo a las mujeres trans, que esto lo dice siempre la escritora Lana Portero. Claro que ha sido una guerra contra las personas trans, pero principalmente contra las mujeres trans. Y esto hay que decirlo, porque la violencia contra ellas ha sido mucho mayor, porque ha interseccionado la transfobia con la misoginia. Entonces, ha llegado un momento en el que se han instrumentalizado los medios de comunicación, los artículos,
esa tibieza de determinados medios generalistas, ¿no? Que de alguna manera un día te publican un artículo sobre lo complicada que es la vida de una persona trans, que además es ahondar en la narrativa de que ser trans inherentemente es igual a sufrimiento, que por Doloroso, supuesto, sí. claro que lo hay, pero no debería solo contarse la realidad trans desde ahí. Entonces aprovechaban para publicar este tipo de artículos como muy, un poco, ¿no? También incluso condescendientes, seguido de la columna de turno de Laura Freixas, Sí. ¿no? Diciendo y replicando las mayores barbaridades, cosa que no permitiríamos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor con cosas que tenemos más claras, como por ejemplo la violencia machista. Totalmente. O a lo mejor el racismo, ¿no? Eso como que de alguna manera ha estado justificado que no se viese, y esas tibiezas han pasado, ¿no? Por todos los dispositivos de seguridad que supuestamente teníamos. Bueno, entonces, hace un par de días, hasta... de hecho, en la propia TV3, que es la televisión pública de aquí en Cataluña, pues hacían un reportaje, en este caso, pues sobre la operación, recreándose bastante, a mi modo de ver, en este caso, pues del cambio de sexo, ¿no? Incidiendo una vez más, ¿no? En la importancia de, en este caso, pues de los órganos, etcétera, y muy lejos del debate que realmente se están dando en los ámbitos y en el propio colectivo. Así que, sin duda, no solo el periodismo, sino probablemente también a la política, pero nos falta recuperar el foco sobre las personas y mejorar, como tú bien dices. Sí, o sea, yo creo que va a hacer falta mucho trabajo de reparación. Porque lo que ha pasado es inadmisible, ha generado un daño del que todavía pues, muchas personas cis, muchas feministas, al igual no somos conscientes del todo, no somos conscientes de la gravedad y del pozo que esto ha dejado, y creo que va a haber que pedir perdón y hacer mucho trabajo de reparación para mínimamente compensar o restituir la dignidad que se les ha tratado de arrebatar a las mujeres trans principalmente, y también a otra parte del colectivo, ¿no? Todas las personas que han estado ausentes, o sea, que se han quedado fuera de la ley, ¿no? Como las personas no binarias o cómo se podría haber mejorado la vida de las personas migrantes, pero desde luego que la cosa es, en resumen, se nos ha obligado a defender cosas tan asumidas, ¿no? Tan, digamos, lo que se suponía que eran consensos, ¿no? Como por ejemplo que las mujeres trans son mujeres. Hemos rebajado tanto el debate y lo hemos convertido casi en una caricatura, ¿no? Hasta el punto de que Pablo Iglesias se permite, que no es o sea, que por supuesto que la transodiante ahí es Carmen Calvo, pero nos hemos permitido hacer la caricatura de que en cada tertulia de Aimar Beretos, que tiene por supuesto ahí sentada Carmen Calvo, se puede más a las personas trans, sí. Claro, X persona es una mujer, pero entonces, si esta mujer cometiese un delito, iría a una cárcel de mujeres. O sea, se ha rebajado tanto el nivel que es absurdo. Y la cosa es que eso nos ha quitado la ilusión, nos ha quitado las ganas, nos ha desgastado muchísimo, y lo que tenemos es una ley que, claro que hay que celebrarla y que está bien, pero que es muchísimo menos garantista que lo que iba a ser en un principio. Y ahí es donde hay que poner el foco, porque una vez pase el Senado y acabe la tramitación y la ley sea definitivamente ley, va a haber que pelear muchísimo por todo lo que ha quedado fuera y por restituir la dignidad, sobre todo de las mujeres trans principalmente. Sí, totalmente. Además, este debate como de objetivización, ¿no? De son cosas, no sienten, y por lo tanto podemos decir las barbaridades que consideremos, sin duda. Sí, por un titular o como herramienta política. Vamos a necesitar mucho tiempo para repararlo realmente, no solo hacia las personas trans, sino también, yo creo que de este debate como sociedad no salimos mejores, y habrá que darle una vuelta también. Pero hablando de reparación precisamente, tú hacías un artículo en Neutral en el que te hacías una pregunta que yo creo que es muy competente también aquí en Cataluña. Tú te preguntabas cómo era posible que, siendo el aborto, por decirlo así, legal, que hubiera una parte importante de mujeres, en este caso, pues que se pagaran el aborto de sus bolsillos. Y descubriste que, por ejemplo, en 2020, en Castilla y León, ni más ni menos, pues más del 50% de las mujeres que habían pasado por ese tipo de procesos, pues se lo habían pagado ellas mismas, ¿no? Aquí en Cataluña lo conocemos bien, en Lleida sucede algo muy parecido. Y tiene que ver con los recursos, tiene que ver pues, con profesionales que deciden pues, que no quieren llevar a término esta práctica, y con una administración básicamente que desoye un derecho que está reconocido y que no ofrece ningún tipo de alternativa a las personas, a las mujeres en este caso, pues, que lo practican, ¿no? ¿Cómo ves tú lo que está sucediendo ahora mismo
pues en Castilla, escuchando estas declaraciones tan exacerbadas por parte de sus representantes, ¿qué le dirías tú, en este caso, al vicepresidente? Puedes hacer un voy a beef si hacer quieres. una sesión de Bizarrap, ¿no? Ah, Fíjate que yo, más que lo que le diría al vicepresidente, que no suelo interpelar demasiado me va a mantener como periodista con compostura, yo me dirigiría más a las mujeres y personas con capacidad de gestar, hombres trans, personas no binarias. O sea, que hagan uso del derecho. Que esto es importante, que no nos impongan la narrativa desde fuera, que abortar no siempre es traumático, que podemos utilizar este derecho tantas veces como queramos, que se trata de una cuestión de autonomía de los cuerpos y que estas medidas al final van a quedar un poco en... O sea, es que ni siquiera hay, digamos, un papel o un documento consultable. O sea, esto es un hombre de paja. Entonces, la cosa es... o sea, ¿qué está pasando en Castilla y León para que se haga de repente este hombre de paja y esta cortina de humo, para no hablar de lo importante que es que Castilla y León ya es una de las comunidades donde más difícil es abortar? Entonces, yo creo que lo más importante es que las mujeres, que no nos avergoncemos de si ejercemos este derecho, que tan legítimo es querer maternar como no maternar, y que al final el problema no somos nosotras, sino lo que nos hacen pensar que somos, ¿no? O no son nuestros actos, sino lo que nos hacen creer que nuestros actos son, ¿no? Que por ahí va la narrativa del vicepresidente y del gobierno de la Junta de Castilla y León, ¿no? Considerar que cada aborto, pues digamos, es un fracaso, cuando cada aborto en realidad es un ejercicio de nuestro derecho en su forma más libre, o en la forma más libre posible y más garantista posible. ¿Tú crees que en España el aborto es un derecho? De manera... Me he quedado ahí como... ¿what? De manera... O sea, ¿en papel o en la realidad? En la realidad. Es decir, precisamente O sea, a partir de publicaciones como la tuya, ¿no? En el que te lo cuestionabas. En A papel ver, está claro que sí, pero en la realidad... Yo creo que sí. Y yo es que para estas cosas me pongo un poco socialdemócrata. Entonces, sí es un derecho. Es que decir que no, igual es alentar a las chavalas que igual nos están escuchando, a que parece que les estamos diciendo que hagan lo que hagan, no tienen sus derechos garantizados y que van a sufrir una experiencia negativa. Y no es cierto. O sea, en muchos lugares está garantizado y hay muchos profesionales y muchas activistas feministas y por el derecho al aborto. Y eso sí que es el feminismo pro aborto, sí que es feminismo pro vida, que se lo están currando mucho como para decir que no es un derecho. Es un derecho que tiene que estar mejor garantizado. Y yo creo que es importante poner ahí el foco, porque sí que tenemos una ley que fue muy avanzada en su momento y que lo sigue siendo respecto a muchos otros países. Entonces, claro, decir que no es un derecho igual nos situaría al nivel de Malta, donde no está, donde está penalizado, al nivel de Polonia, al nivel de Hungría, y no queremos eso. Queremos, o sea, al contrario, si decimos que es un derecho, es porque lo vamos a defender. Y cuando tú lo reivindicas como derecho, o sea, cuando tú tienes aprecio a algo y lo conceptualizas como derecho, o sea, lo conceptualizas en positivo, lo quieres defender y vas a hacer todo lo posible por defenderlo. Y con el aborto hay que hacer eso, hay que considerar que es un derecho, que fue un derecho logrado muy importante, que se puede mejorar, porque siempre todo puede ir a mejor. Entonces, yo creo que esa es la clave, que sí que hay muchísimas cosas que mejorar, desde los desplazamientos, pasando por la objeción de conciencia, pasando por ver qué está pasando en esas clínicas privadas, ¿no? Que muchísimas lo han trabajado mucho y muy bien para implementar el derecho al aborto, pero que tiene que estar instaurado en la pública, porque tenemos que defender lo público, ¿no? Va de la mano, y tenemos que estar en ese circuito que ya tiene otros protocolos que se sumarían, ¿no? a este otro derecho reproductivo. Entonces, yo creo que defender todo eso es defenderlo precisamente como un derecho, y que no nos roben precisamente, digamos, esa batalla, esa guerra cultural, como dicen ahora algunos. Que a mí no me gusta el término, pero bueno, sí que de alguna manera a veces es un poco guerra cultural. ¿Por qué no te gusta guerra cultural? Por curiosidad.
Ay, no sé, porque me metí en un jardín yo sola. No, que va, si quieres No, cambiamos de a mí pregunta, los términos No, beneficistas no. también me molestan un poco. Me parece que todo tenga que ser Ya. como, ¿no? Sí, Un porque choque, claro. confrontación, que si no, no. Y podríamos buscar a lo mejor algunas palabras que fueran más Mm. feministas precisamente, ¿no? Como que tengan más que ver con el proceso real de acercamiento para dos posiciones, que no una guerra cultural, Ya. ¿no? Es como Sí. muy... No, eso, Ujú. eso sin duda, y también porque guerra cultural al final es un poco comprar el marco de esta derecha, Mm. extrema derecha, ¿no? De que Unos u realmente otros, sí. el verdadero problema está en cómo conceptualizamos, ¿no? Y en esta cuestión de las identidades y cómo conceptualizamos los términos, las narrativas y demás, cuando hay problemas materiales muy serios que tienen que ver con todo eso que ellos han conceptualizado como cultural, ¿no? Y que en realidad Mm. o sea, que es material también. Sí, Entonces, sí. al final, al usarlo a veces como que me parece que estoy comprando un marco que en realidad no me gusta y no me Ya no te convence. corresponde. Más allá Eso de es. del reportaje, también has publicado dos libros, ¿no? Uno de ellos siendo Volveremos, memoria oral de los que se fueron durante la crisis, que trata específicamente sobre esta ola o este fenómeno que hubo en la crisis del 2008, ¿no? La crisis social y económica, donde mucha gente joven emigró, ¿no? Como para buscarse un poco la vida, ¿no? Ujú. Efectivamente, la crisis actual o las crisis superpuestas actuales no han tenido efectivamente exactamente el mismo fenómeno, aunque sí en ciertas características. Lo que te queríamos preguntar era un poco como qué ha cambiado entre aquella crisis, la del 2008, ¿no? Y la crisis que vivimos a día de hoy. Y también, por otro, en este sentido, ¿qué aprendimos de la crisis del 2008? ¿Qué ha cambiado? Pues por un lado que vivimos en peores casas en Madrid. que te- No, no, no. ¿Qué También, ha ¿eh? cambiado? No, pues a ver, no, yo creo que han cambiado cosas a bien. O sea, creo que se han precarizado muchos ámbitos. O sea, que digamos, el 15M, ¿no? Venía advirtiendo de esa precarización de la vida, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera se ha cumplido, pero creo que también nos hemos colectivizado mejor ¿no? También hemos, o sea, el impulso del feminismo, por ejemplo, ha sido muy importante, ¿no? La manera también de diagnosticar ciertas cuestiones desde el ecofeminismo y desde lo LGTBI, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado, ¿no? Está esa parte de sentir un poco de desasosiego, de sentir bastante desasosiego porque vemos que las cosas empeoran, ¿no? Y que, bueno, que es frustrante que a veces los cambios no vayan tan rápido como te gustaría, o que no sean tan efectivos como nos gustaría, pero sí que creo que nos organizamos bastante mejor y sí que creo que de alguna manera somos conscientes, o sea, hemos tomado conciencia de que el grupo de jóvenes, ¿no? El colectivo de jóvenes es un colectivo en riesgo de exclusión social y Ujú. de precariedad y de pobreza. Y yo creo que al menos eso, al menos ahora está en la agenda, que antes no estaba. Y me Bueno, de habías hecho, preguntado otra cosa. de, Dime, dime. de precariedad, de hecho, hablas mucho en el vientre vacío y llegas a afirmar básicamente que la precariedad ha dinamitado la posibilidad de ver el futuro, ¿no? De tener expectativas de futuro, podríamos decir. Yo lo asocio mucho a la idea, en este caso, pues de la explosión de ese contrato social en el que claramente pues, para la gente joven no existe, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras un poquito de este libro y de este hilo argumental alrededor de la precariedad y de cómo afecta a la capacidad de proyectar el futuro a uno mismo, ¿no? Mm, Claro, es que al final es verdad que yo lo centré mucho en el tema de maternar, porque era un poco lo que a mí me atravesaba Ujú. en ese momento, lo que me atraviesa bastante y porque me parece bastante ejemplificador de que, o sea, teniendo en cuenta que el deseo de maternidad ha disminuido precisamente porque hemos podido combatir esas narrativas de que ser mujer es igual a ser madre y cada vez más mujeres deciden no tener hijos de manera activa, pero todavía hay muchísimas personas que sí desean maternar y sí desean tener hijos, hijas, hijes, y me parece legítimo porque en el momento en el que
se deja de cumplir un deseo vital, de alguna manera se está poniendo de relieve que es un mal indicador, o sea, que hay un mal indicador sobre el bienestar social, ¿no? O sea, cuando tú dejas de cumplir determinados proyectos vitales, te está indicando que la población, ¿no? El conjunto de sociedad no está llevando a cabo todo, pues, no está cumpliendo sus expectativas o no es todo lo feliz, en resumen, que podría ser o que querría ser. Entonces, yo lo ligo mucho a eso, pero tiene que ver mucho con las expectativas y los deseos vitales y con tener cumplidos, o sea, o tener aseguradas determinadas cuestiones materiales. Entonces, yo creo que el miedo, por ejemplo, o sea, la incertidumbre genera miedo, ¿no? Y no es algo que esté, o sea, que podamos como aglutinar, ¿no? Guardar, encerrar en una cajita, es decir, me he pasado 3 años, imagínate, sin trabajo o sin un contrato indefinido y ahora de repente tengo un contrato indefinido y se me pasan todos los miedos y todo va a ir bien en mi vida, ¿no? No es una única cosa. Se trata de que la vivienda es inaccesible, se trata de que el empleo nos quita mucho tiempo y mucha energía, se trata de que a veces hay gente que ni siquiera tiene ese empleo, que tener un trabajo precario se ha convertido en un privilegio. Se trata de que no tenemos tiempo para cuidarnos, para cuidar a otros, ya no solo para tener hijos, sino para poder ver a nuestra familia elegida, a nuestras amigas, a nuestras vecinas, para poder precisamente estar juntas para poder cambiar las cosas. Porque cuando estás juntas y hablas de el último chico que te ha dejado o la última chica de la que te has pillado, de alguna manera también salen otras cosas en la conversación. Y esos momentos con vecinas y con amigas los perdemos, sobre todo en grandes ciudades. Bueno, luego también están las problemáticas, ¿no? de las zonas rurales, por supuesto, que diagnostica muy bien María Sánchez. Pero la cosa es que son como tantas cosas juntas que no es que se arregle una en tu vida y de repente la incertidumbre y el miedo desaparece, sino que van a todas unidas, ¿no? Hay un estado de precariedad generalizado en ámbitos tan importantes como el trabajo, el tiempo propio y la vivienda, que de alguna manera no podemos llevar a cabo nuestros proyectos vitales. Y desde luego para mí y para mucha gente uno de ellos es poder tener hijos o el día de mañana poder cuidar, por ejemplo, de mi pareja que tiene una enfermedad crónica, ¿no? Y es esta cosa de qué va a pasar, ¿no? Si quiero vivir en un sitio menos hostil, donde tenga asegurada la sanidad, donde no esté saturada, donde hay uso, ¿no? No nos esté cerrando los centros de salud. O sea, al final va todo ligado, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que claramente la emergencia climática genera esta especie de ansiedad por el futuro o sea, que es algo que no podemos perder de vista, pero que tampoco nos podemos poner derrotistas, porque de nuevo, si te pones derrotista, al final es un poco como de, bueno, yo vivo esta vida que tengo aquí, ya el futuro será como tenga que ser, será un futuro peor. No, tenemos que trabajar ya por mejorar el futuro de quienes vengan, sean mi familia de sangre o sea otra familia, ¿no? Entonces, claro, es un momento en el que la vida en sí está amenazada y sentimos que no tenemos herramientas para defendernos de esa amenaza, pero no solo para defendernos de la amenaza, sino para construir, para crear algo nuevo, ¿no? Es como que estamos tan agotadas que nos cuesta mucho pensar o sea, qué otra vida sería posible, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Y en este sentido, ¿no? Hablabas ahora mismo de amenaza, miedo, incertidumbre, ansiedad, emergencia climática. Como pregunta final, siempre, bueno, y durante toda esta temporada hacemos esta misma pregunta a todas nuestras invitadas y es un poco, efectivamente, somos conscientes de que estamos en un momento histórico muy convulso y que de hecho estamos, parece ser, próximos a un cambio de paradigma, para bien o para mal, y que estamos en una situación social, cultural, muy, muy tensionada. En este sentido, nuestra pregunta final, que sabemos que es como ambigua y aleatoria, pero a ver cómo la recoges. Nuestra pregunta es un poco, ¿cómo arreglamos todo esto? ¿Cómo salimos para adelante? Así, facilito. Sí, pues ¿cómo salimos para adelante? Pues mira, yo voy a volver a citar a Lana Portero, porque además de ser una escritora, la tenéis que traer aquí, la tenéis que entrevistar. Además de ser una tía brillante y listísima, tal, es muy amiga mía. Ella siempre habla habla de muchas cosas, pero una de ellas es de la necropolítica,
que es un poco a la política en negativo, ¿no? Digamos que ella decía una frase que era muy, ¿cómo decirlo? Que era que se te venía, ¿no?, la imagen a la cabeza, que es sentir las piernas a por el roce con las cadenas y no porque las estás usando. Entonces, de alguna manera, yo creo que hay que centrarse en evitar discursos derrotistas, alegrarnos de las pequeñas victorias que vamos logrando, la ley trans, la reforma del derecho de la ley del aborto, presionar para que se modifique, ¿no?, que se cree una ley de vivienda, celebrar que este año de momento nuestros caseros no nos pueden subir más del 2% y desde luego creo que es tan fácil como empezar por preguntarle, por ejemplo, a tu vecina qué tal está. Oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? Si tienes un problema, avísame. En el trabajo, empezar a preguntarle a tus compañeras y a tus compañeros cómo están, cómo se encuentran, cuánto cobran. Hay que preguntar a los compañeros cuánto cobran y pelear por ayudar a que los salarios y las condiciones laborales sean más visibles y más justas. Empezar por esas pequeñas cosas que están muy al alcance y al final te hacen sentir útil, y cuando también tú te sientes útil, ayudas a los demás también te van a ayudar a ti y de alguna manera se generan unas habilidades, unas relaciones, una forma también de estar en el mundo que es diferente, que es llego a mi casa, me hago la cena, quedo un rato con mis amigas para distraerme y ya. Yo no te digo que te vayas todas las semanas a la asamblea de tu barrio porque igual no tienes tiempo, pero puedes empezar a preguntar a la gente cómo está y en qué les puedes ayudar. Que yo creo que eso siempre hay algo que puedes hacer. Desde ayudar a la vecina con la compra porque es una señora súper mayor y súper vulnerable que cobra la pensión mínima, hasta ayudar a tu compañera a la que no le han renovado el contrato a pesar de que ella toca, o que no le han subido el sueldo en X tiempo, o que cobra menos que su compañero haciendo el mismo trabajo. Y puedes hacer eso, ¿no? Ayudarle a informarse o ir juntas a hablar con su jefe o ir juntas a sindicaros o no, ese tipo de cosas. Y luego celebrar eso, las pequeñas alegrías, ¿no? Cagarse en las cosas cuando hay que hacerlo y luego de la rabia también sacar la alegría, ¿no? Por lo logrado, para no perder eso. Nos quedamos con esto, con esta solidaridad que tú proclamas, con esta voluntad de celebrar las victorias, con la vocación de progreso que también emanaba y con esta comunidad también, con esta idea. Sí, me ha quedado muy... Me ha quedado muy zapatero, la precioso, ecofeminista total, nos encanta. Vale. Queremos agradecer mucho, de hecho, que hayas estado con nosotras y muchas gracias, Noemi, que nos lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar contigo. Gracias a vosotras, que me ha encantado la entrevista, me gusta mucho lo que hacéis y también por la paciencia que he tenido ahí, me ha costado que nos pusiésemos de acuerdo por los tiempos, así que mil gracias, de verdad, a las dos. Gracias a ti, de verdad. Gracias a ti. Un besito. Que vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues por hoy ya está. Terminamos hoy. Os esperamos en el resto de esta semana, que va a ser muy prolífica también. Sabéis que el miércoles nos encontramos a las 7 de la tarde en los mundos de Chark Astrology, que vamos a tener una ilustradora alucinante que os va a encantar, que es Camille Vanier. Y el jueves a la 1 en la Futura News, ya sabéis, también en este caso en catalán, vamos a tener también a otra ilustradora de Barcelona súper conocida, que también os va a encantar, que es Lola Vendetta. Así que no os podéis perder absolutamente nada. Y sí, con esto pues cerramos por hoy. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos pronto.